sobre todos nuestros propios vicios. Nosotros no somos ni inmortales, ni divinos. Y tenemos que aquí en paz. Aquí. Buenas noches a todos, compatriotas y hermanos puertorriqueños, hijos de la libertad. Bienvenidos sean todos los que han venido hoy con la conciencia de que existieron unos hombres y mujeres de espíritu inmenso, hombres gigantes sobre cuyos hombros podemos pararnos y ver con mucha más claridad y sin confusión la verdad de lo que significa ser puertorriqueño, la verdad de lo que eso implica y la verdad de lo que debemos ser como nación en medio del mundo. Bienvenidos también todos aquellos que han llegado aquí buscando tomar o recuperar la conciencia histórica de lo que representa para nosotros la vida y la persona de don Pedro Albizu Campos. Adelante y acérquense también los que han venido por curiosidad, los que se presentan con un gran deseo de preservación cultural, los que se dan cita detrás de escuchar lo que nos tienen que ofrecer los oradores de esta noche, y los que vienen por el aprecio y admiración al artista y al trabajo musical del puertorriqueño a quien se le dedica esta actividad. A todos los que tienen la esperanza de recibir aquí un toque de infusión de la gracia patriótica que les impulse por fin a actuar y hacer los sacrificios que en la nación son imperativos en este momento histórico. Bienvenidos todos, nosotros todos, sin importar ideología, tendencia o afiliación política, porque hoy conmemoramos el natalicio 125 de nuestro prócer don Pedro Albizu Campos, porque don Pedro es de todos, porque don Pedro es piedra y su nacionalismo ha sido siempre comida saludable para nuestro desarrollo y crecimiento como sociedad. Esta actividad ya lleva realizándose cerca de 40 años en este recinto. El licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz siempre nos recuerda y da testimonio de quiénes fueron varios de los iniciadores de esta tradición importantísima. A ellos queremos reconocerlos también hoy y para eso voy a pedir un respetuoso y agradecido aplauso cada vez que menciona alguno de los nombres. Nos cuenta el licenciado Ayoroa que en tal ocasión fueron pioneros el señor David Flores y su hijo Jorge Flores Silva. Un aplauso, por favor. Los señores Rubén Negrón y José Negrón. Un aplauso, por favor. El señor don Luis Santiago Reyes. Un aplauso. El señor Chey González. Agradecidos estamos a ellos. Y el señor Roberto Hernández. Fuerte el aplauso a quienes iniciaron esta actividad. También reconocemos la presencia y la gestión del Comité Pro Conmemoración del Natalicio de don Pedro Albizu Campos, quienes han coordinado el programa y los actos de esta noche. Este es ya el segundo año en que una nueva generación de jóvenes toma el batón para asegurar la continuidad y la perseverancia de estos actos en el futuro. Para esta jornada compusieron el comité organizador el licenciado José Hernández Lázaro, para quien también pido un fuerte aplauso, el profesor y músico Francisco Javier Quiñones, la señora Gina Reyes y la señorita Marina Molina. Fuerte el aplauso a esos jóvenes que ya llevan 2 jornadas asumiendo la responsabilidad y seguirá siendo así por muchos años más. Esta noche también se encuentra con nosotros el señor Reinaldo Pérez, quien está aquí en representación de su hijo René Pérez, residente de Calle 13, cantante, compositor, poeta moderno y provocador de conciencias con sus letras y sonidos, a quien se le estará dedicando esta ceremonia. Bienvenido y fuerte el aplauso. René no ha podido hacer los arreglos para estar presente aquí por compromisos previos, pero nos ha enviado un video para nosotros, así que estamos muy agradecidos y nos sentimos honrados con la presencia de su padre y el gesto de René en medio de tantos compromisos. Le agradecemos con un aplauso a René, que ha hecho el gesto desde la distancia para estar presente aquí en esta actividad. De manera muy especial, hoy también nos acompaña un hijo de esta patria que se gana el pan de cada día educando a jóvenes y adultos también, a nivel universitario en las letras y la literatura, aportando con su conocimiento a la madurez cultural y lingüística de esta nación. Y ahora está haciendo aportaciones estupendas al conocimiento de la figura de don Pedro. Será nuestro orador principal de la noche, el profesor doctor Raúl Guadalupe de Jesús. Fuerte el aplauso. Y le saludamos. También le damos la bienvenida al candidato a comisionado residente del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Hugo Rodríguez, quien también se dirigirá a nosotros esta noche. Gracias por estar aquí.
no queremos pasar por alto y reconocer la presencia de el prócer en vida y en silencio, como los santos, don Heriberto Marín, quien viene acompañando a Hugo Rodríguez hoy. Heriberto, nuestro respeto y siempre agradecido para siempre. Luego de este saludo y bienvenida, damos inicio a los actos con el himno nacional, que será interpretado en esta velada por una joven que ya está totalmente comprometida con la celebración perpetua de este homenaje a don Pedro. Solicitamos la presencia de la señorita Marina Molina para la entonación del himno nacional. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! Proseguimos, como es costumbre, con una reflexión que en los pasados muchos años ha estado a cargo de nuestra reconocidísima y queridísima Adelaida Sambolín, cuya autoridad moral y de lucha es incuestionable. Mas esta noche se le ha encomendado esta labor a una joven mujer quien aspira a ser algún día también como Adelaida. Dejo para la reflexión a la maestra de arte, la señorita Mariceli Rivera Torres. Dios Todopoderoso, Dios de la libertad, Dios del amor, Dios del sacrificio, Dios de la patria eterna y de las patrias terrenales, en quien don Pedro se apoyó para inmolarse por las causas más altas y más dignas de esta vida corta que trasciende. Tú eres la piedra angular de la que surgen todos los Pedros, piedras libertarias. Este ahora presente es la única hora que existe para ejercer el libre albedrío y elegir el bien sobre el mal, para elegir la libertad sobre la esclavitud, para elegir la dignidad sobre la deshonra, para elegir la virtud sobre el vicio, para elegir parte en la suprema definición, porque el pasado ya no lo tenemos para cambiarlo, y el futuro no existe, porque solo se materializa cuando se vuelve un ahora, porque ahora es el momento de la suprema definición. En esta hora te invocamos, fuerza sobrenatural, para que hagas tu justicia en este honor que le rendimos a este hijo tuyo, don Pedro, a este hijo de esta patria, Albizu, a este hombre, tierra fértil, campos, porque bien sabes cuánto nos preservó la dignidad de la nacionalidad que tú nos regalaste, porque bien sabes que tuvo el decoro de muchos hombres, cuando muchos hombres no tuvieron el decoro de defender la verdad y la libertad en la hora que tenían que hacerlo.
porque bien sabes tú que todos nosotros deberíamos y quisiéramos ser como don Pedro, piedra libertaria, piedra del sacrificio, piedra sobre la que se construye una nación, piedra de entrega y de amor sin esperar nada a cambio, piedra de pasión por las gentes, por los oprimidos, pasión por la verdad, pasión por la disciplina y el orden que obligan a la solidaridad con el otro, orden que lleva a la unidad por sobre la división. Ser piedra como don Pedro, que fue piedra a tu imagen y semejanza, piedra sin avaricia ni idolatría al dinero. Que lo que realicemos y digamos aquí hoy levante muertos de la tumba, que despierte dormidos, que llene de valor a los que se lo han quitado con el virus del coloniaje psicológico. Que el que fue humillado hasta por sus propios hermanos en tiempos de traición, sea hoy exaltado por ti, aquí y ahora. Tú que exaltas a los humildes y humillas a los soberbios. Tú que devuelves la vida a los que la entregan por amor y la devuelves eterna. Danos el respeto y la veneración para don Pedro como se la merece. Danos muchos don Pedros, mujeres y hombres, para liberar esta patria. Danos ver la tierra prometida, la tierra en la que la leche y la miel y sus recursos y sus frutos sean nuestros, y no tengamos que arrodillarnos frente a ningún imperio, sino solo ante ti por dárnoslos. Danos lo mismo que tenía don Pedro, la libertad, porque solo un hombre libre puede hacer lo que hizo don Pedro. Solo un hombre libre puede asumir su responsabilidad con la patria, sin que nadie se lo recuerde. Solo un hombre libre puede liberar a un pueblo. Haznos libres como don Pedro, y hoy, aquí y ahora, que este homenaje que hacemos sea como una liturgia patriótica, y que de aquí salgamos todos inflamados de ánimo, ánima, alma y esperanza para lograr nuestra independencia nacional, porque don Pedro no necesita escuchar los homenajes. Él ya está en su patria libre. Somos nosotros los que necesitamos escuchar estos homenajes y realizarlos, para que con su ejemplo y con el espíritu de la verdad hagamos lo que hay que hacer y lo hagamos bien y lo hagamos ahora. Ahora. Amén. Muchas gracias por esa reflexión profunda. Compañeros, en Puerto Rico hay esperanza, sobre todo al saber que hay jóvenes preparándose académicamente, culturalmente, éticamente y moralmente para ofrecer y dispensar sus servicios al país en toda la forma que sea necesario. Servir es amar, y el que ama es libre. Dejo el podio por este momento a cargo de uno de esos jóvenes, patriotas, líderes del futuro cercano, quien ya está sirviendo a Puerto Rico como abogado y con el cual siempre que converso me reactiva la mirada optimista del futuro del país. Además, es amigo mío desde que teníamos 6 años. Con ustedes el licenciado José Alberto Hernández Lázaro, quien tendrá a cargo la dedicatoria de esta actividad a René Pérez, homenajeado de esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en este Parque Monumento Don Pedro Albizu Campos y también a través del ciberespacio, donde estamos transmitiendo en vivo por la página independencia.net, la página del Partido Independentista Puertorriqueño. Un año más, la lluvia nos acompaña o nos acompañó a principios de la tarde y yo he desarrollado una pequeña teoría de por qué esto es así. Si bien es cierto que dicen que 2 puntos no hacen una línea y que hace falta uno más, pero yo con 2 puntos voy a desarrollar mi teoría, es que cuando don Pedro regresó de la prisión en Atlanta, le preguntaron en la aduana que si él traía alguna semilla o algún fruto.
Don Pedro dijo que él traía la misma semilla que se llevó, la semilla de la revolución. Estos 2 años que hemos hecho un traspaso generacional en este comité, ha llovido, tal vez para darle agua a esa semilla que trajo don Pedro y que tanta falta nos hace. Como sabrán y como mencionó ya Rafael, la presente edición de los actos de conmemoración del natalicio de don Pedro Albizu Campos se dedica a René Pérez, conocido por todos como residente Calle 13. Si bien René no pudo estar aquí en la noche de hoy debido a numerosos compromisos profesionales, nos envió un mensaje que estaremos proyectando a continuación. De igual forma, nos acompaña el licenciado Reinaldo Pérez, padre de René, para quien pido un fuerte aplauso. René Pérez Joglar nació mirando para arriba el 23 de febrero de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Por lo menos así es que él lo resume en su canción Calma Pueblo. Desde su niñez demostró una afinidad por las artes, en especial por el dibujo y la música. Realizó su bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas y Diseños de Puerto Rico, completando luego su maestría en Bellas Artes en el Savannah College of Art and Design. Posteriormente pasó a vivir en España, donde tomó cursos de cine y realizó el cortometraje S es igual a EMP al cuadrado, sexo es igual a energía más a placer al cuadrado, el cual recibió el segundo lugar en un festival de cine independiente celebrado en Madrid. Parafraseando la letra de la canción Calma Pueblo, y después de estudiar tanto, terminó siendo rapero. 3 Grammys, 21 Grammys latinos, cientos de conciertos multitudinarios y millones de reproducciones en las plataformas de música digital, René Pérez, Residente y Calle 13 son nombres reconocidos a través del mundo. En poco más de una década, la agrupación Calle 13 ha logrado, como señalaban en la canción Me Voy Pa'l Norte, con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Yo tomé conciencia de René, o más bien de Residente, en septiembre del año 2005. Menos de 48 horas después del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, un grupo llamado Calle 13 sacó una canción titulada Querido FBI. En dicha canción, fruto sin duda de la incredulidad, la frustración y la rabia tras el asesinato de Ojeda Ríos, se reflejaron los sentimientos de muchos puertorriqueños y en particular del independentismo, que una vez más fue testigo de un atropello en contra de aquellos que ante los ojos del imperio tenían la osadía de defender a su patria. Además de servir como una denuncia al asesinato de Filiberto, aquella canción fue un llamado a la unión de todos los sectores de la sociedad en pro de la lucha libertaria, llevando también el mensaje de que no existe justificación para un acto injusto, se cometa contra quien se cometa. Cuando salió Querido FBI, yo tenía 17 años. Al igual que gran parte de mi generación, he crecido y madurado con las canciones de Calle 13 como banda sonora. A través de la música de Calle 13 y de las letras de René, cargadas de ingenio y picardía, se trajeron a la conciencia colectiva de las generaciones jóvenes temas poco usuales dentro del llamado género de música urbana, como por ejemplo la inequidad social, la manipulación mediática o la lucha por la independencia. Al comenzar su carrera en el 2005, 107 años después de la invasión estadounidense de Puerto Rico, Calle 13 sirvió como un reloj despertador para una generación puertorriqueña adormecida ante los problemas que aquejaban a su país. Estuvieras o no de acuerdo con sus métodos o su forma de pensar, Calle 13 te arrastraba a la reflexión, al cuestionamiento y a la discusión de ideas. En la entrada a la calle Pedro Albizu Campos, aquí en Ponce, la calle que entra aquí a este parque, viniendo de la avenida La Ceiba o la avenida Enita Nazario, hay un mural dedicado a don Pedro en el que se plasma la siguiente frase: los jóvenes
tienen el deber de defender su patria con las armas del conocimiento. La búsqueda del conocimiento y el posterior uso del mismo es un quehacer humano que nace de la curiosidad, de la reflexión, de la observación de nuestro entorno. El enfrentarse a una idea con la mente abierta nos conduce inevitablemente a otras ideas y posibilidades. En muchas ocasiones, las letras de René han servido como detonante de esa búsqueda del conocimiento y de motivación para usar el mismo para el bien de la sociedad. Aquí en Puerto Rico, René ha sido una voz contundente denunciando las estructuras del poder, la corrupción y los atropellos que entorpecen nuestro desarrollo pleno. No ha titubeado en señalar de manera directa y frontal esos problemas y a sus causantes, consciente de las consecuencias de sus actos, convirtiéndose en un ejemplo de integridad y valentía. Si las letras de las canciones de Calle 13 se hubiesen concentrado exclusivamente en Puerto Rico, hubiesen sido una gran aportación, pero René dio un paso más. Poco a poco fue guiando a sus oyentes a mirar un poco hacia afuera, en especial hacia la América Latina. Ese mirar hacia afuera era a su vez un ejercicio de introspección en el que, viéndonos reflejados en nuestro continente, nos evaluábamos a nosotros mismos. Ese camino por el que nos llevaba René llegó a una de sus cumbres con la canción Latinoamérica del disco Entren los que quieran. Latinoamérica no es solo una oda a nuestro continente compuesta de imágenes e ideas de nuestra historia y vida común. Latinoamérica es una exaltación de lo que somos, un gran pueblo que no se vende y que está en pie de lucha. Una gran patria de lo que los puertorriqueños formamos parte y con la que compartimos un mismo espíritu. Latinoamérica es ese pedazo de nosotros que con los años de coloniaje y manipulación nos han querido extirpar sin que todavía lo hayan podido conseguir. A través de esta canción vemos la existencia de una comunión de ideas entre René y Don Pedro, fiel creyente y defensor de nuestra integración en la América Latina. Entre el 1927 y 1930, Don Pedro realizó un peregrinaje por nuestra América, estrechando vínculos con los países, entre países hermanos, y buscando apoyo para la causa de nuestra independencia. Más de 80 años después de que Don Pedro emprendiera su viaje, René se reunió en el 2012 con José Pepe Mujica, para entonces el presidente de Uruguay, y con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, para discutir la situación colonial de Puerto Rico y abogar por apoyo para conseguir nuestra independencia. En numerosas otras ocasiones, René y el grupo Calle 13 han vuelto a pasar de la palabra a la acción. No solo han traído a la atención del mundo la situación colonial que vivimos, sino que han sido férreos defensores del derecho al acceso a la educación, tanto en Puerto Rico como al exterior. Decía Don Pedro que la educación es un acto de amor, por lo tanto, es un acto de valor. Y René ha defendido esta y otras causas con gran valentía. Al igual que con sus letras ha denunciado la inequidad social y ha insistido en la necesidad de combatirla, René y Calle 13 han actuado por dichas causas. En varias ocasiones han celebrado conciertos gratuitos en los que los asistentes donan comida a personas necesitadas. También han unido sus fuerzas a UNICEF para crear conciencia a nivel global de las causas y consecuencias de la violencia que tanto afecta a nuestro planeta. Por todo lo anterior, René se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Nobel Summit Peace Award en reconocimiento de su activismo y trabajo social. Mediante esta dedicatoria, el comité organizador de estos actos ha querido reconocer la importancia de la voz y las acciones de René. En este momento histórico de nuestro país, se necesitan personas dispuestas a levantarse en contra de la injusticia y en defensa de nuestra identidad. En esta hora de suprema definición, recordamos las palabras de René en su canción Latinoamérica, donde nos decía que el que no quiera a su patria, no quiere a su madre. Guiados por ese amor materno a la tierra que nos ha dado la vida, René nos sirve de ejemplo para luchar por esa libertad suprema hacia la que vamos caminando. Buenas noches. Hola, les habla René, el residente, y les quiero dar las gracias por este reconocimiento que para mí es muy importante.
Lamentablemente no pude estar allí con ustedes porque se me hizo imposible llegar, se lo juro. Me hubiese encantado estar allí, porque para mí esto es súper importante, más importante que cualquier premiación, que cualquier cosa. Pero pues no se me hizo imposible mandarles este mensaje en el día del natalicio de Pedro Albizu Campos, que para mí es un modelo a seguir. Pedro es de esos héroes que es aún más héroe porque no ha sido reconocido internacionalmente como debería haber sido reconocido por sus actos heroicos. Cada vez lo reconocen más, sin importar partidos políticos. Yo conozco gente de diferentes partidos que lo reconocen, ya lo van reconociendo. Y pues él para mí fue un ejemplo. Él hizo todo lo que tenía que hacer, de la manera que la tenía que hacer, en el momento en que lo tenía que hacer, y lo hizo a la perfección. Ese amor a la patria se siente desde sus primeros trabajos, y todo eso yo lo usé y lo sigo usando como referencia. No su método, porque ese método era el de esos momentos, sino el amor con el que él trabajó, todo ese cariño que él nos demuestra y nos demostró en medio de sus luchas. Con ese mismo cariño es con el que yo trabajo, y cada día me muevo para representar a Puerto Rico en todo lo que pueda, de la mejor manera. Por eso es que yo he luchado porque Puerto Rico se integre a Latinoamérica. También tuve mis luchas con la CELAC para que Puerto Rico lo incluyeran dentro de ese comité y esas reuniones de la CELAC de todos los presidentes latinoamericanos, y todo eso viene por Pedro Albizu Campos. Desde joven lo dibujaba, desde que era chamaco, que estaba en las clases de arte lo dibujaba, escribía cosas para él. Él ha sido una inspiración completa, así que le doy las gracias. Esto para mí vale un montón, quiero que lo sepan, y un saludo a toda su familia también, y mucho respeto a toda su familia y a todos ustedes. Gracias de verdad, de todo corazón. Vamos a pedirle a Reinaldo Pérez, papá de René Pérez, que pase entonces a la tarima para recibir un reconocimiento, que lo recibe en nombre de su hijo. Le damos un fuerte aplauso a Reinaldo Pérez. Si está el papá es como si estuviera el hijo. Me hubiese encantado estar allí. Esto no estaba en el libreto. Para mí es verdaderamente un gran honor estar aquí a nombre de mi hijo. Yo creo que él no sabe que yo estoy aquí, pero se va a enterar de que lo estoy representando. Lo excuso como lo excusé con los organizadores. Está en Nueva York en este momento, cumpliendo con un trabajo en el cual lleva más de 2 años trabajando. Es un proyecto extraordinario. Tuve el privilegio, cuando estuve en Jayuya con combatientes nacionalistas y sus descendientes, editando ese trabajo, de ver varias de las maquetas. Antes de que termine el año, ese proyecto va a ver la luz. No estoy autorizado, yo no soy su representante, simplemente soy su padre, pero les adelanto que se van a sentir tan orgullosos de él nuevamente como yo me siento cuando ese proyecto salga a la luz pública próximamente. Así que para mí es un gran honor. Agradezco a todos los organizadores. Un saludo muy especial a mi hermano del alma, el licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz, que debe estar por ahí. Y para mí es un gran honor de verdad. Gracias. Tremendo. Como parte central de estas conmemoraciones del natalicio de don Pedro Albizu Campos, siempre se invita a una persona que con su discurso, con su ponencia, exhortación oral, nos actualice y nos presente en contexto particular la pertinencia, la importancia y el valor real de la vida, las acciones y el pensamiento de don Pedro. Y es que sobre todas las realidades concernientes a la identidad nacional, sobre la política, sobre la economía, sobre la vida social de nuestro pueblo, algo dijo y aún dice don Pedro Albizu Campos. Siempre fue maestro don Pedro, el maestro, le apodaban muchos.
y sigue hoy siendo maestro. Sigue hoy don Pedro influyente e influyendo. Y todo el que genuinamente estudia su vida y se adentra en sus predicaciones, en sus acciones, queda levantado de ese sentimiento de baja autoestima. Quedamos levantados de ese menosprecio de nosotros mismos. Levantados de esa subestimación como nación que nos ha infundado la opresión colonial y sus sirvientes locales. Esta noche, ese trabajo le ha sido solicitado y ha sido honrosamente aceptado por el profesor Raúl Guadalupe de Jesús, de quien hago una breve semblanza y le dejamos el podio para que nos presente esas palabras que nos van a levantar nuevamente, actualizando a Pedro Albizu Campos hoy en el contexto de hoy, de lo que nos está pasando hoy en la historia de Puerto Rico en el presente. Raúl Guadalupe de Jesús nació en Caguas en 1966, así que pueden hacer sus cálculos. Posee un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Obtuvo un doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Texas en Austin. Es actualmente profesor de Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, práctica en la que ya lleva 16 años. Es historiador, poeta y ensayista. Ha publicado 2 poemarios, un libro y diversos ensayos sobre historia de Puerto Rico, entre los que se encuentran los ensayos publicados en Nervio y Pulso del Mundo, nuevos ensayos sobre Pedro Albizu Campos y el nacionalismo revolucionario puertorriqueño, y en las actas de la primera jornada Pedro Albizu Campos, titulada Pedro Albizu Campos, lujo de la historia, publicado por la Junta Pedro Albizu Campos. Es miembro fundador de la Junta Pedro Albizu Campos, fundación sin fines de lucro que se dedica a la recopilación de documentación y a la investigación y divulgación sobre el nacionalismo revolucionario puertorriqueño. Esta noche nos hablará de la pertinencia del pensamiento de Albizu Campos en nuestra situación actual en Puerto Rico. Dejo con ustedes al doctor Raúl Guadalupe de Jesús. Bienvenido. No te preocupes. Buenas noches a todos. Las palabras que he escrito para hoy se titulan Vigencia y pertinencia del pensamiento político de Pedro Albizu Campos para la juventud puertorriqueña en la actualidad. Comienzo dedicándole estas breves palabras a un luchador puertorriqueño que acaba de fenecer, a Carmelo Ruiz Marrero, el compañero Carmelo Ruiz Marrero, perdonen. Buenas noches a todos los presentes. Hoy celebramos y recordamos la vida y lucha del maestro de nuestra comunidad nacional, Pedro Albizu Campos. Es un momento crítico para la comunidad nacional puertorriqueña. Se ha caído el manto de la hipocresía colonial. Los poderes imperiales han constatado lo que el nacionalismo albizuista había establecido, que la ley 600 es una enmienda a la ley Jones y que somos una comunidad nacional subordinada a todos los poderes de su vida como pueblo. Prueba de ello es la reciente imposición de la Junta de Control Fiscal. La Junta Imperial viene a poner en orden lo que sus funcionarios a sueldo de los partidos coloniales no han podido manejar. La corrupción se ha apoderado de las arterias de los partidos políticos coloniales. Esa corrupción que fustigó a Albizu en su tribuna entre finales de la década de los 40 y principios de los 50. Que mientras el pueblo puertorriqueño era despojado de su país mediante la emigración de mano de obra a la costa este de los Estados Unidos, que mientras el pueblo carecía de las necesidades fundamentales para vivir bien, que sometía a sus jóvenes a la emigración y a condiciones deplorables de trabajo, la planta de la corrupción crecía en los partidos coloniales. Hoy nos encontramos en una situación parecida y peor, pues la corrupción es el fundamento del colonialismo. Hoy la mayoría de nuestros jóvenes, hombres y mujeres preparados, se tienen que ir de su comunidad porque el sistema colonial los asfixia. Mi exhortación a esa juventud que todavía no se ha ido
es la que Albizu le cursaba a los jóvenes de la primera mitad del siglo XX. La juventud tiene que prepararse con las armas del conocimiento para reconstruir nuestra comunidad nacional soberana en todos los aspectos de su vida. El joven Albizu, en 1923, acabado de prepararse en filosofía y letras, en química y en derecho, regresó para poner las armas de su conocimiento a favor de nuestro pueblo. Cuando se fue en gira por el Caribe y América Latina, lo hizo para recabar apoyo internacional para la independencia y regresó. Volvió a irse cuando las fuerzas del imperio lo encarcelan y regresó. Nunca se fue. Volviendo al año de 1923, el joven Albizu hace su ingreso al Partido Unión al regresar a Puerto Rico. En una conferencia dictada en este pueblo frente a sus correligionarios unionistas de ese entonces, habló de sus conferencias en los Estados Unidos, donde había disertado sobre las pequeñas nacionalidades y el imperialismo de los grandes poderes. Y de inmediato su alocución giró en torno de los partidos políticos de ese entonces. El joven Albizu había estudiado a fondo la naturaleza de esos partidos. Optó por ingresar al Partido Unión, pues creía que para resolver el problema colonial había que unir todas las fuerzas de nuestra comunidad nacional. Sobre el Partido Republicano expuso que por ser un partido centralista y querer recibir su poder ejecutivo de Washington sin apoyarse en el regionalismo que tan necesario es para fundar un Estado de la Federación, y por no entender la naturaleza de la Federación de Estados Americanos, fundamentada en la Constitución de 1787 y sellada en la Guerra Civil estadounidense, ni comprender la unidad político nacional anglosajona y anglocelta que constituyen a los Estados Unidos de Norteamérica, sus propuestas en ese entonces seguirían siendo acogidas por una minoría. Del Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín sostuvo que su programa economicista y su planteamiento de la lucha de clases dividían las fuerzas de la comunidad nacional frente al imperio. Actitud divisiva que también criticó al recién fundado Partido Nacionalista, del cual todavía no formaba parte. En esa conferencia, dictada aquí en Ponce, a donde había regresado, se detuvo a explicar sus nociones sobre las cartas orgánicas imperiales como la ley Foraker y la ley Jones, y sostuvo que ambas eran idénticas en su fondo, exhortando a que los políticos deberían luchar por derrogar la ley Jones y aprobar una constitución que estableciera un gobierno responsable a nuestro pueblo. El joven Albizu terminó su presentación exhortando a abandonar el tono de súplica y de petición de los partidos locales frente al imperio y que se exigiera lo que por derecho no correspondía. El joven Albizu regresó a su tierra para ofrecer su talento y sabiduría para el bien de su comunidad nacional. Esa es una de las primeras enseñanzas que Albizu en su acción le mostró a los jóvenes de su pueblo en 1923. La juventud puertorriqueña no debe permitir que se le convierta en fuerza productiva exógena, alienada de los intereses materiales de su comunidad nacional. Debe quedarse y regresar para juntos a todos los sectores de nuestro pueblo construir la soberanía, que es la república, para por nuestras propias soluciones resolver nuestros graves problemas y construir el sistema político que nuestra comunidad nacional decida. Albizu también fue el maestro que nos enseñó qué es la esclavitud colonial. Sabemos que la esclavitud fue un sistema de trabajo que los europeos impusieron en el Caribe y en todo nuestro hemisferio. Sabemos que el sistema de trabajo de la esclavitud se abolió en nuestra isla en 1873. Se abolió la esclavitud en términos formales y se transformó en esclavitud asalariada. Cuando las tropas de ocupación estadounidenses se adueñaron de nuestro territorio, esa esclavitud asalariada puertorriqueña pasó a ser controlada por una economía extranjera que la ensanchó y la reprodujo según los intereses de sus corporaciones. Sometió a nuestras clases propietarias, nos usurparon el 40% de nuestra riqueza nacional con el cambio de moneda y comenzó el proceso de despersonalización de nuestra base étnica comunitaria mediante la economía y la educación.
Esa es la definición de la esclavitud colonial. Por eso nos dice en 1930, y cito Albizu: comparando nuestra historia colonial bajo el yugo norteamericano con la de otros pueblos víctimas de un imperio exótico, nos sorprende que prematuramente hayamos producido el tipo insensible al coloniaje, al dominio de un invasor que todo se lo niega. Esa insensibilidad es el triunfo del poder usurpador, porque a más de hacer toda resistencia imposible, justifica ante el mundo el despojo que lleva a cabo con su política. En ese estado de abatimiento moral, todos los valores se confunden. El infeliz colono los cree todos discutibles. Cae en la triste condición de discutir la conveniencia de la independencia patria. La esclavitud ha llegado al alma misma de la comunidad. Con la pérdida de ese sentido de dignidad personal y colectiva que acompaña las teorías de la conveniencia en la colonia, se agotan las fuerzas espirituales y el nativo, reducido a lacayo, pasa a ser agente del invasor para entregarle todas las riquezas del país. Es inevitable. La decadencia moral es causa de la ruina material. Es extraño, pero esa ruina del espíritu hace sus estragos primero en las clases que por su cultura se supondrían habrían de presentar mayor resistencia. Su poder de adaptación las pierde pronto. La masa se mantiene inmune relativamente a la influencia externa por la razón contraria. No hemos podido escapar a esta fatal ley sociológica. Tenemos el tipo insensible a la colonia, insensible a la imposición extranjera, esclavo al fin, prefiere lo exótico a lo nativo. Culto a veces defiende con sinceridad la negación de su propia ciudadanía y la personalidad de su patria. No se conforma con su suicidio moral. Su fuerza negativa la hace positiva para arrastrar a todos sus compatriotas al sometimiento absoluto, a la voluntad de un invasor que ha pasado ante el convencimiento de su impotencia a ser redentor. Así tenemos ardientes defensores del coloniaje y de la anexión. Cierro la cita. Palabra de Albizu. La abolición de la esclavitud colonial, la emancipación de nuestra comunidad nacional se hace imperativa. La juventud puertorriqueña tiene en su haber histórico y cultural al maestro de la descolonización décadas anteriores a que la psiquiatría del colonizado de Frantz Fanon apareciera en el horizonte político del Caribe y África. La juventud tiene que cumplir el deber con su comunidad. Debe quedarse y convertirse en fuerza productiva para la riqueza de nuestra comunidad. Las formas de la esclavitud colonial han cambiado de forma. Una gran parte de nuestra juventud está devastada por otra forma productiva exógena, el narcotráfico. La comunidad nacional puertorriqueña no tiene control de nuestros puertos, de nuestro aire, de nuestro territorio. Todavía las fuerzas de ocupación mantienen el control material de nuestra patria. Son ellos los responsables de que esa economía destructiva entrara a nuestra comunidad desintegrando nuestros lazos comunitarios. Son ellos los responsables de nuestras víctimas sociales. Albizu no hubiera tolerado semejante destrucción. Hubieras hecho un llamado a la juventud a que si ha de ofrendar su vida, lo hiciera por el bienestar común puertorriqueño y no por los intereses de una economía lumpen, plutocrática. Hubiera hecho un llamado a la juventud universitaria a que saliera a orientar al país. ¿Dónde está la juventud universitaria? ¿Dónde está la juventud general del país? Se preguntaría. Víctima del servicio militar extranjero, víctima del narcotráfico, víctima del subempleo, víctima de la migración y la sobreexplotación. En 1930, Albizu fue a hablar a los universitarios y les dijo que con lo primero que había que romper era con la universidad colonial. Con la universidad donde se enseñaba en lengua extranjera, y exhortó a los estudiantes que repusieran el español antillano como lengua principal de enseñanza y a la par se enseñaran otros idiomas. Pero las formas de la esclavitud colonial han cambiado. Hoy se enseña en español puertorriqueño, pero en una versión de español puertorriqueño para esclavos. Los amos tienen todos los recursos para engañarnos y tienen a sus servicios a ese tipo insensible al colonialismo que les sirve como colaborador.
Ejemplos de esos tipos insensibles al colonialismo son los puertorriqueños nombrados en la Junta de Control Fiscal Imperial. Otra de las grandes enseñanzas de Albizu a su país y a la juventud que hoy quiere volver a la producción agrícola fue su crítica a la alarmante cantidad de productos importados que en la primera mitad del siglo XX estaba sustituyendo la producción de alimentos puertorriqueños. Hoy la situación es de hiperbólicas cifras. El 85% de lo que cada mesa puertorriqueña consumen son productos importados. La producción de alimentos y el consumo de los mismos es fundamental para toda comunidad nacional. Crea la psicología de sustentabilidad, configura una ética de respeto, valor y libertad que es base de toda soberanía alimentaria. Walmart no va a crear estos elementos fundamentales porque es una corporación extranjera. Monsanto no va a producir alimentos que respondan a los intereses nuestros. ¿Qué le diría Albizu a los jóvenes agrónomos que se gradúan del recinto universitario de Mayagüez? ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren regresar al trabajo agrícola? A los primeros les diría que usen sus conocimientos para desarrollar nuestra industria alimentaria. Les diría que se organicen en cooperativas y se adueñen de la tierra que nos pertenece para trabajarla. Que no se conviertan en asalariados antinación trabajando para Monsanto. A los segundos les exhortaría a volver a la tierra para entenderla, valorarla y ponerlas a producir ecológicamente. Es necesario que nuestra comunidad nacional reconstruya sus lazos con la tierra, que cree su propio ecosistema en el mundo. De esta manera se comenzaría a comprender la patria de forma material, evitando la destrucción continua de nuestras fuerzas productivas. Solo produciendo medios de producción propios, desde el conuco a la cooperativa agrícola, evitaríamos o controlaríamos la destrucción continua de nuestras fuerzas productivas. Esa acción implica un enfrentamiento con la economía del invasor. Y existen medios legales y jurídicos para emprender esa lucha. Tenemos que comenzar a descolonizarnos desde nuestros hábitos y consumos alimenticios. Esa vuelta a la tierra implica que hagamos lo posible porque se creen cientos o miles de cooperativas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Ese rescate de la tierra podría incluir el volver a eliminar de estructuras de concreto para darle a esos terrenos su curso natural. Ello implica tener voluntad nacional. El conocimiento y los recursos los tenemos de sobra. Para construir la voluntad nacional hace falta romper con la ideología del colonialismo. Es necesario que seamos sensibles al colonialismo, a que dejemos de ser esclavos. Hay que ponerle fin a la racionalización de la subordinación. Ello implica ir rompiendo con el individualismo y el consumerismo sin sentido. Implica ir rompiendo con las categorías del mercado e ir forjando unas relaciones sociales lejos de esas categorías mercantiles que nos han impuesto la plutocracia imperial. ¿Qué es la plutocracia imperial de la que nos habló Albizu? La plutocracia es el gobierno dirigido por los dueños de las grandes corporaciones. En la democracia representativa colonial que nos rige son los dueños de los intereses económicos imperiales y coloniales los que determinan las decisiones en materia de economía política. En nuestro contexto colonial, esos intereses son los intereses del invasor. Esos intereses del invasor son los dueños de los alimentos que consumimos. Son los dueños de las grandes empresas automotrices que tienen un festín con nuestra comunidad. Pues en el país se venden aproximadamente 1 millón de autos nuevos al año para una población de 3.5 millones de habitantes. En la actualidad hay 2.6 millones de autos transitando nuestra geografía. Albizu nunca les habló a la juventud que lo siguió y al pueblo en general con discursos falaces. Siempre tenía el dato, el hecho y el argumento claro y corroborado por la realidad histórica y colonial. A la legislatura colonial de la primera mitad del siglo XX la interpeló para que utilizara el poco espacio de poder que le confería el Congreso Imperial legislando en materia agrícola en favor de nuestro pueblo, demostrando el manejo de la política y lo político que tenía en su accionar político. Esa legislatura, como la actual, se hicieron de oídos sordos. Marisa Rosado, en la biografía más completa que se ha escrito sobre la vida de don Pedro, titulada Las llamas de la aurora,
nos relata el regreso de Albizu en 1947 a su patria. Nos dice, y cito, el redactor del periódico El Universal, Gilberto Cruz Igartúa, quien tuvo la oportunidad de subir al barco, presenció cuando los oficiales de aduana del Departamento de Agricultura llegaron para inspeccionar el equipaje de don Pedro. Muy atentos le preguntaron los oficiales si traía alguna planta consigo, para de lo contrario no registrar el equipaje. Muy firmemente y en tono de buen humor, don Pedro contestó, bueno, yo solo llevé una semilla y la vuelvo a traer. Esa metáfora semilla que volvió a traer el maestro fue una semilla, fue una semilla que Monsanto no va a poder alterar genéticamente, porque es la semilla de la libertad. Es la semilla de la voluntad nacional. Los jóvenes tienen el deber de seguir sembrando esa semilla en todos los rincones de nuestra isla. Cada agrónomo, cada agricultor, que en todo lo que siembren estén pensando en nuestra libertad, en nuestra soberanía alimentaria, en acabar con el esclavo, con el tipo insensible al coloniaje para fundar la república. Muchas gracias. Gracias. El agüita es suya. Sí, es necesaria. Le damos un fuerte aplauso al profesor Raúl Guadalupe por ponernos en contexto presente lo que Albizu nos diría hoy y que nos está diciendo. Fuerte el aplauso y agradecido. Le pedimos al profesor que regrese a la tarima, por favor, que le hacemos entrega de una de las obras también, Serigrafía del Centenario, para que se la lleve como un memorial de este acontecimiento, de su exposición aquí. Le damos un fuerte aplauso al profesor Raúl Guadalupe. Le hacemos entrega de la obra del Centenario, en donde aparece un Albizu joven, ese Albizu joven que llegó, después de haberse llenado de las armas del conocimiento, llegó a Puerto Rico a ofrecer sus servicios al país. Ese Albizu joven es el que le regalamos al profesor Raúl Guadalupe. Un aplauso, muchísimas gracias. Queremos reconocer la presencia de don Rafael Cancel Miranda. Un aplauso para él, por favor, que está por aquí. Siempre en todas las luchas, sin rendirse. También hacemos notar que tenemos frente a nosotros a dos artistas jóvenes, mujeres, de esas mujeres hermosas de Puerto Rico, pintando en vivo para todos ustedes, Lourdes Zoraida Rodríguez y Mariceli Rivera Torres. Un aplauso para ellas que están aquí deleitándonos, mostrándonos lo que los puertorriqueños son capaces de hacer y la juventud es capaz de hacer. Gracias mil veces a Raúl por esta exhortación, ha sido un honor tenerte aquí. Dado que este año es electoral y siguiendo la tradición de esta actividad, se ha invitado también a un candidato del Partido Independentista puertorriqueño, partido que siempre ha mostrado la mayor veneración a don Pedro y que continúa inspirado en sus gestas, en sus principios, aunque tuvieran distintos métodos de lucha. Una nueva generación lleva a cabo esta actividad de hoy y también una nueva generación ha tomado las riendas y posiciones de liderato en el Partido Independentista. Uno de estos líderes jóvenes es el abogado Hugo Rodríguez, quien a la usanza de José de Diego planifica luchar contra el imperio dentro del imperio y aspira a ser el último comisionado residente del país con la obtención inmediata de nuestra independencia nacional. Dejo con todos ustedes al licenciado Hugo Rodríguez. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Varias veces he venido a este lugar y esta es la segunda vez que tengo el privilegio de hablar desde aquí. Y siempre lo hago con reverencia. Nos enseñó el maestro, cuya imagen, cuya estatua está detrás de mí, que quien no venera a sus grandes, ¿a quién venera entonces? Y estamos hoy en el Parque Monumento al luchador por la independencia de Puerto Rico más importante del siglo XX. Y yo me atrevo a decir que por la época en que le tocó vivir,
por su limpieza, por sus enseñanzas, la historia de Puerto Rico fácilmente podría definirse en antes de don Pedro Albizu Campos y después de don Pedro Albizu Campos. Para empezar, don Pedro le devolvió al puertorriqueño el orgullo y el valor de ser lo que era. ¿Se acuerdan cuando decía aquel que se avergüenza de su origen se desprecia a sí mismo y no será nunca nadie? En esa época, en ese contexto, el puertorriqueño que vivía deslumbrado, avasallado por la presencia norteamericana, pensaba que valía menos. Y don Pedro tuvo que recurrir a ese discurso para devolverle ese valor. Y echó mano del nacionalismo. Pero no el nacionalismo vacío, no el nacionalismo hueco. El nacionalismo que él definía como perpetuidad de virtudes e instituciones características. No el nacionalismo que se queda meramente en los símbolos, sino el nacionalismo que era la patria organizada para reclamar la soberanía. Ese era el nacionalismo de don Pedro Albizu Campos. Como dijo el orador que me precedió, don Pedro era un hombre de gran cultura, un hombre de gran educación y de gran inteligencia. Y tenía la facilidad de traducir conceptos muy complejos, muy profundos, a frases que las entendiera todo el mundo. Con el coloniaje, el boricua pasará de dueño a arrimao. Al americano no le importan los pájaros, sino la jaula. Era la forma de don Pedro llevar ese mensaje para que todo el mundo lo entendiera. Y esa inteligencia, esa claridad de pensamiento, lo llevó a ser un precursor. Lo llevó a darse cuenta antes que otra gente de cosas que iban a suceder en el país. Lo llevó a saber en el 1950, cuando apenas se estaba legislando todas aquellas leyes en el Congreso que culminaron posteriormente en el establecimiento del Estado Libre Asociado, él se dio cuenta que eso era una farsa. Y la respuesta nacionalista a ese engaño fue la revuelta de octubre de 1950. Y aquí hay uno de los héroes de esa gesta, don Heriberto Marín. Los enemigos de la causa han tildado a don Pedro de loco, de soñador. Esa afirmación difamatoria, bajuna, es además una afirmación que demuestra ignorancia. La revuelta nacionalista de 1950, al igual que el ataque al Congreso en marzo de 1954, y aquí está uno de nuestros héroes de esa gesta, don Rafael Cancel Miranda. Fueron acciones concertadas porque don Pedro sabía a lo que se enfrentaba, y fueron la respuesta de don Pedro para denunciar ante el mundo que los Estados Unidos tenían una estrategia para disfrazar, para esconder en el coloniaje en el extravagante nombre de Estado Libre Asociado. La frase posiblemente más repetida de don Pedro es: la patria es valor y sacrificio. Y yo creo que es la frase más conocida y más repetida porque don Pedro nos enseñó esa frase no solo con su palabra, sino con su acción. Don Pedro sufrió persecución, vivió encarcelado gran parte de su vida, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y por si eso fuera poco, sufrió tortura por medio de radiación cuando estaba en La Princesa. Eso es valor y sacrificio. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen cuántos populares y cuántos estadistas estarían dispuestos a pasar gran parte de su vida por un ideal?
Ninguno. Los que van a la cárcel es cuando los pillan por alguna de sus trampas, pero no porque defienden un ideal. La época que le tocó a don Pedro Albizu Campos vivir era una época diferente y por lo tanto entender sus métodos de lucha requiere que entendamos la época en que vivió. Don Pedro desenvolvió su actividad política en medio de una gran persecución y en medio de eventos históricos que hacían que para los intereses de Estados Unidos fuera contrario a sus intereses la independencia de Puerto Rico. Por ejemplo, don Pedro vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del ELA, el deslumbramiento con el supuesto crecimiento que el Estado Libre Asociado traía y el supuesto apoyo que tenía esa fórmula en el pueblo puertorriqueño. No voy a hablar de teorías jurídicas que desmienten que es imposible que una colonia le preste el consentimiento a ese régimen. Eso legalmente es imposible. Hoy las circunstancias son muy diferentes. Para empezar, en el plebiscito del 2012, como ustedes saben, la mayoría del pueblo puertorriqueño rechazó el estatus territorial actual. Así que superamos aquello con lo cual Albizu se enfrentaba, en donde la gente supuestamente vivía deslumbrada con el Estado Libre Asociado. La colonia hoy está en quiebra. La colonia hoy no le ofrece oportunidades a sus hijos. La colonia hoy expulsa a nuestros hermanos en una emigración que es forzada por la falta de oportunidades. Pareciera que todos los temores que se idearon para inculcarnos sobre la independencia se están materializando hoy en contra del Estado Libre Asociado. Eso es una gran diferencia en el contexto histórico. Pero hay algo que es impensable que hubiese ocurrido, no digo yo en la época de don Pedro, hace 10 años atrás. Los Estados Unidos, por voz de sus 3 ramas de gobierno, han afirmado que el Estado Libre Asociado y su establecimiento no alteró en nada la condición territorial de Puerto Rico y que Puerto Rico siguió sujeto a los poderes absolutos del Congreso. ¿Ustedes se imaginan? En el pasado los independentistas eran perseguidos y encarcelados por decir que el ELA era una colonia y hoy el Tribunal Supremo, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos afirman a todo el mundo que lo que decían los puertorriqueños independentistas era lo correcto. Esa realidad que ocurrió en Estados Unidos despojó a los que defendían la colonia de toda su retórica. La estadidad, por su parte, es una quimera. Los Estados Unidos no le darán ese estatus a un país en quiebra. Los Estados Unidos no le darán ese estatus a un país que tiene rasgos nacionales que lo hacen tan diferente. Y aquí vuelve el nacionalismo albizuista. Albizu nos dijo, Puerto Rico nunca ha sido yanqui y no lo será jamás. Y tenía razón don Pedro. 500 años de historia nos hacen caribeños, orgullosamente caribeños, nos hacen que hablemos español y nos han dado un nacionalismo y una nacionalidad vibrante que nunca permitirá que nos convirtamos en estadounidenses. ¿Qué hacer entonces ante esta nueva realidad? ¿Qué hacer los independentistas para adelantar la independencia de Puerto Rico? El maestro nos enseñó que no hay victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño, que la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria. Y esa enseñanza hay que seguirla. Para adelantar la independencia hay que fortalecer la lucha en todos sus frentes. En este año nos enfrentamos a unos comicios. Están a menos de 2 meses.
Y en esos comicios solo un partido enarbola la bandera de la independencia de Puerto Rico, y es el Partido Independentista Puertorriqueño. Ustedes saben que el Partido Nacionalista no acudía a las urnas. Y en el 1946 se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño. 70 años va a cumplir ahora en octubre. Desde sus orígenes, don Gilberto Concepción de Gracia estableció la política institucional que desde entonces hemos seguido fielmente. El Partido Independentista Puertorriqueño buscaría la independencia a través de los métodos de las urnas, a la misma vez que respetaba los métodos del Partido Nacionalista y de los demás grupos independentistas. Esa política institucional que don Gilberto sembró en el Partido Independentista se ha mantenido así hasta el día de hoy. Frente a las elecciones, hay 3 eventos que hacen que el voto sea particularmente útil en esta ocasión. Primero, hay una ley que se nos ha impuesto que le llaman la ley promesa. Y al decirlo me doy cuenta de que en la colonia todo es ironía. Una ley que nos impone 7 individuos para supervisar y controlar el gobierno de Puerto Rico se traduce en unas siglas de matices esperanzadores. ¿Y qué promesa? Mejor vamos a llamarle por su nombre, la Junta de Control Fiscal Federal, o mejor, la Junta Dictatorial del Congreso. Y frente a esa imposición, los candidatos, los únicos candidatos que han fijado una posición clara e inequívoca en contra de la Junta y de desafío abierto y de no colaboración con ese invento, son los candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño. En segundo lugar, el voto por el Partido Independentista es el único que puede ser el voto que se interprete en contra no solo de la colonia, sino de la estadidad. Despojados de toda aquella nomenclatura que hablaba de pacto bilateral, ustedes han escuchado a los líderes del Partido Popular hablar ahora de plebiscito, estadidad sí o no, y que si gana la estadidad impulsarían la misma. Pues ante esos 2 partidos que se parecen tanto, el voto por el Partido Independentista es el que detiene y el que puede dar el mensaje en contra de la estadidad. Y en tercer lugar, siendo el Partido Independentista el único que propugna en su programa la independencia, es el único capaz de confrontar al Congreso de los Estados Unidos con su responsabilidad descolonizadora, con la exigencia de la libertad para Puerto Rico. No hay ninguno otro en la papeleta de los comicios que enarbole esos principios. Adelantar la independencia es lo que quería don Pedro Albizu Campos, lo mismo que Ramón Emeterio Betance, lo mismo que José de Diego, lo mismo que don Gilberto Concepción de Gracia, lo mismo que todos estos padres de la patria. En la medida en que fortalezcamos los instrumentos de la independencia, en la medida en que con ese fortalecimiento nuestra voz se escuche más vibrante tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos cuando estos asuntos se sigan discutiendo, habremos adelantado la independencia. Adelantar la independencia, tan cerca que estamos de nuestra libertad, tan cerca que estamos a lo que el maestro llamó la definición suprema, será el mejor tributo que le podemos rendir, el mayor homenaje que le podamos rendir al maestro. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡A la lucha y a la victoria! Mil gracias a Hugo por estas palabras y por la labor que está realizando como portavoz de la independencia y la justicia social desde tu trinchera del Partido Independentista. Tenemos varios anuncios, aquí los anuncios no son de las megatiendas ni nada de eso, aquí son anuncios patrióticos. Pero el primero bien importante, ya que queremos adelantar la independencia, hay que adelantar la salida de un carro también que está pillado. Dice aquí Toyota Matrix, tablilla SUY 594.
Toyota Matrix, hay que moverlo, y un Camry tablilla IJX 418. IJX 418, por favor, mover el carro que está pillando a uno que necesita salir, por favor. Solidaridad y caridad. Tenemos aquí un anuncio importante. El profesor Raúl Guadalupe, como mencionamos en su semblanza, parte de la Junta Pedro Albizu Campos. El 27 y 28 de octubre, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, se llevará a cabo la segunda jornada Pedro Albizu Campos. Son 2 días dedicados a la figura de don Pedro Albizu Campos. Para más información pueden acceder a la página de Facebook titulada Junta Pedro Albizu Campos. Así que estén pendientes, 27 y 28 de octubre, así es. Por otra parte, queremos recordarle, compañeros, que el comité organizador de esta actividad lo puede hacer gracias a los donativos de ustedes. Aquí están las urnas para que hagan su aportación monetaria. Hay 3 urnas en distintos puntos de la plaza y además hay una mesa donde se están vendiendo las serigrafías individuales del centenario, que fueron unas obras de arte espectaculares. Así que por favor, con todo su amor y toda su cooperación, las urnas y las obras de arte están a la venta y las urnas abiertas para su donativo. Le agradecemos su aportación siempre y seguiremos haciendo esta actividad. Haya mucho o haya poco, se seguirá haciendo. Me han hecho llegar también aquí un mensaje del Ejército Popular Boricua Macheteros, que por tradición siempre envían unas palabras para el natalicio de don Pedro Albizu Campos. Las leo aquí y dice así: llegó la hora de la independencia para Puerto Rico. Para consumar este momento tenemos que responder a la pregunta inicial que planteaba don Pedro: ¿yanquis o puertorriqueños? Tenemos muchas muestras recientes de esa identificación con valores patrios en muchas maneras. Pero ¿cómo convertimos esa inclinación patriótica en movilización hacia la independencia? Nos dicen los compañeros macheteros. Ante la repugnante pintura de una Junta Federal de Control Fiscal sobre la voluntad de los puertorriqueños, surgen opciones para enfrentar esa expresión imperial yanqui sobre el pueblo puertorriqueño. Evidentemente el problema de esa atropellante expresión de la metrópoli no es esa Junta en sí misma, sino lo que la provoca, lo que la impulsa y peor aún, lo que la permite. El coloniaje impreso en nuestra relación política. Como alternativa para solucionar ese problema, se insiste en traer la alternativa de la Asamblea Constitucional de Estatus para atender el problema de la colonia. Reiteramos hoy, al igual que nuestro comandante Filiberto Ojeda Ríos, hace más de una década, que nosotros impulsamos la visión albizuista de una Asamblea Constituyente para formar la República Soberana de Puerto Rico. Dice aquí: no nos perdamos en las trivialidades mediáticas que persiguen cualquier excusa para no generar voluntad de acción hacia nuestra independencia. Don Pedro comenzó con un pequeño grupo que organizó al pueblo para reclamar su independencia en los gloriosos hechos del 30 de octubre de 1950, del 1 de noviembre de 1950 y del 1 de marzo de 1954. Estos 2 últimos en las entrañas del monstruo imperialista. Ahora nos toca a nosotros completar ese legado digno que nos dejó don Pedro y el pueblo organizado por valientes mujeres y hombres que entendieron el momento que vivían. Ahora nos toca a nosotros culminar aquel valiente y digno esfuerzo para conseguir la libertad de la patria. Hasta la victoria siempre, que viva Puerto Rico libre, que viva los macheteros. Firma la nota Estado Mayor del Ejército Popular Boricua Macheteros. Gracias por sus palabras, gracias por enviarnos esto también en homenaje a don Pedro Albizu Campos. Ahora tendremos nuestro acto artístico de este año, que estará a cargo del grupo Tendencias. Antes de eso, les voy a dejar con el licenciado José Alberto Hernández Lázaro para unas palabras, un acontecimiento, una anécdota muy importante que ha ocurrido antes de esta actividad. Adelante, José. Buenas noches nuevamente. Voy a ser breve para poder dar paso al acto artístico, pero quería contarles de un hecho de gran importancia simbólica para nuestro movimiento y para la causa independentista. El sábado pasado, el sábado 10 de septiembre, estuvimos aquí los miembros del comité que organiza estos actos con el señor Edwin Rosario, que dirige la Fundación Casa Albizu en Aguas Buenas. El señor Rosario nos trajo un pequeño arbolito de tamarindo. Ese arbolito tiene un significado simbólico importante. Don Pedro entendía la importancia de los símbolos como elemento aglutinador de movimientos, de causas. Y en ese sentido, él hizo, hace ya varias décadas, un acto
que se repitió en el día 10 de septiembre. Mientras estaba en los Estados Unidos, encarcelado por el gobierno estadounidense, la poeta chilena y premio Nobel Gabriela Mistral fue a donde él y le llevó una semilla de un árbol de tamarindo que estaba en la hacienda San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia, que fue donde murió Simón Bolívar. Con aquella semilla, haciendo nuevamente la referencia a lo que comentaba el profesor Guadalupe de la semilla de la revolución, don Pedro regresó a Puerto Rico y en la Plaza de Lares reunió tierra de 21 repúblicas latinoamericanas y sembró esa semilla, hija del árbol que está donde murió Simón Bolívar. De ese árbol, el señor Edwin Rosario sacó una semilla y sembró un arbolito en un tiesto, y ahora ese arbolito está aquí, al lado de la tarima, al lado de la plaza de Don Pedro, donde estaba su casa, donde está enterrado el cordón umbilical de Don Pedro, y es el símbolo para nosotros de esa revolución que está por nacer, que irá creciendo y que nos llevará hacia la libertad. Muchas gracias. Y ahora pasamos con el acto artístico a cargo del grupo Tendencias. Ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, tú eres la congosa. Ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, tú eres la congosa. Sí, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, tú eres la congosa. Ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, tú eres la congosa. Ay, y toca la bomba bien repica y baila me suena y ya. Toca la réplica, no hay más nada, tú eres la congosa. Ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral, ae, ae, mayoral,
Buenas noches a todos, es un honor para nosotros estar aquí presente, trayéndole la música más antigua de Puerto Rico, ¿verdad? La bomba. Y ya rompieron el hielo por ahí bailando, así que esa es la idea. El batalla está abierto. Vamos en son de Yubá a interpretarle ahora un tema del gran Pedro Ortiz Dávila, Davilita, ¿ok? España y el destino nos legaron como símbolo del cordero inofensivo, y yo opino que han debido de cambiarnos el cordero por el yunque de Luquillo, esa mole de roca inaccesible que se alza en el oriente de mi tierra, orgulloso, rebelde, indestructible, cual debe ser la raza borinqueña. Pero en vez de imitar a la montaña, somos débil reflejo del cordero, y da rabia mirar cómo se ensañan traidores y extranjeros con mi pueblo. ¿Dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? Ya está bien de esclavitud, van 5 siglos. Ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Pero en vez de imitar a la montaña, somos débil reflejo del cordero, y da rabia mirar cómo se ensañan traidores y extranjeros con mi pueblo. ¿Dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? Ya está bien de esclavitud, van 5 siglos. Ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Seamos como el yunque de Luquillo, con la luz propia, con el propio brillo. Seamos como el yunque de Luquillo, por el futuro de Puerto Rico. Seamos como el yunque de Luquillo, ahí hasta la victoria, por tú y tus hijos. Seamos como el yunque de Luquillo, luchando siempre y dando el grito. Seamos como el yunque de Luquillo, ay, que como el yunque indestructible de Luquillo. Seamos como el yunque de Luquillo. Habla. Seamos como el yunque de Luquillo. Seamos como el yunque de Luquillo. Seamos como el yunque de Luquillo, el que reme al sol bravío. Seamos como el yunque de Luquillo, ay, indestructible el yunque de Luquillo. Seamos como el yunque de Luquillo, con luz propia, con propio
presente y el de tus hijos. Seamos como el yunque del Pío. 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 ¡Bomba! Del gran, otro de los grandes Pedros de nuestra patria, ese era Pedro Ortiz Dávila, Davilita, de Bayamón. Ay, liberté, liberté, que la reina Victoria mandó el coche. Liberté, liberté. Ay, se lleva todo ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Se lleva el hombre ese coche. Liberté, liberté. Ay, la bomba que dice. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. La reina Victoria manda coche. Liberté, liberté. Ay, me moriré, que no puedo. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. De llevar mi leito. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. De llevar todo ese coche. Liberté, liberté. De respetando alma. Liberté, liberté. Argentina todo se lo llevaba. Liberté, liberté. Y lo que vinieron gente. Liberté, liberté. Mira que cara la pagué. Bailando bomba y fuerte. Liberté, liberté. La reina Victoria manda coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Que oiga ese coche. Liberté, liberté. Se lleva todo ese coche. Liberté, liberté. Ay, de bombero a mi bomba. Liberté, liberté. Mira que suena barride. Liberté, liberté. Ay, mira que suena grande. Liberté, liberté. Ay, pa' que te la goce. Liberté, liberté. En la plaza de coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Se lleva todo ese coche. Liberté, liberté. Se lleva el oro ese coche. Liberté, liberté. El que ganaron ese coche. Liberté, liberté. Ay, que mal ese coche. Ay, mira que mal ese coche. Liberté, liberté. Eso no llevaba solo. Liberté, liberté. La reina Victoria llama. Liberté, liberté. El respeto no lleva todo. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Dale barril que lo goce. Liberté, liberté. La bomba buena que lleva. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, no se queda. Liberté, liberté. Eso te la bomba. Liberté, liberté. Ay, ese coche donde quiera. Liberté, liberté. Y que la baile que la lleva. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Se llena todo ese coche. Liberté, liberté. Se lleva el oro ese coche. Liberté, liberté. Y no devuelve nada. Liberté, liberté. Y aunque le mande una orden. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Que pica mano ese coche. Liberté, liberté. Ay, que te guindaba ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, qué coche. Liberté, liberté. Que pide golpe en holandés. Liberté, liberté. Mira que tú no vas a ver. Liberté, liberté. Mira la bomba caliente. Liberté, liberté. Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Quería todo ese coche. Liberté, liberté. Quería todo ese coche. Liberté, liberté. Que no te vuelvan la bomba. Liberté, liberté. Que no te vuelvan liberté. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, qué coche. Liberté, liberté. Quería la bomba que goce. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Ay, Dios mío, ese coche. Liberté, liberté. Bomba. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Bomba. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Ah, se va. Liberté, liberté. Oye, muchas gracias. Este es el grupo Tendencia, deleitando un poquito de nuestra bomba puertorriqueña para todos ustedes. Todo el son de barriles. Eso es. Oye, seguimos. Recordando, ¿verdad?
el árbol de tamarindo que sembró don Pedro allá en Lares. El 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. ¿Y ese coro cómo dice? El 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Bajo la sombra del árbol de Pedro Albizu, allí te espero, mi amigo. Oye bien, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Y trae tu familia, trae a tus hijos, para que entiendan de lo que es mi Puerto Rico. Oye bien, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Ahí llegaré a Lares, ahí te estaré esperando, cantando bombas y despertando. Te espero en el tamarindo, pueblo lindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Sé que tú sientes que esta patria es de los gringos, de Aguanica y celebrar el 25 de julio. 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Que si eres de lo que dice yo no me quito, demuéstralo por ti, por tu Puerto Rico. Oye bien, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Ay, que hay en Lares, ahí te espero, mi amigo. El 23 te espero en el tamarindo, en la plaza. El 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Ahora. Oye bien, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Señor, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Ahí bajo la sombra del árbol de Pedro Albizu, allí te espero, mi amigo. El 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Dile a tu familia, dile a tu vecino, a que comprendan de esta patria Puerto Rico, Puerto Rico. 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Y lucha de pie, haz como yo no te rinda, el 23 y por esta patria linda. Óyelo, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Trae tu familia, trae a tus hijos, para que comprendan de su patria Puerto Rico. Ahora bien, el 23 te espero en el tamarindo, te esperaré, allá en Lares te espero en el tamarindo. Bueno, sí, señor, el 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Andela, 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. Mientras su sombra contigo puede estar vivo, yo te lo digo, ahí siempre me cobijo. Bien, bien, el 23 te espero en el tamarindo, ahí en Lares, allá en Lares te espero en el tamarindo. Allí te espero y allí te espero, mi amigo. El 23 yo te espero en el tamarindo, llévalo. 23 te espero en el tamarindo, allá en Lares te espero en el tamarindo. El 23
Muchas gracias. Gracias a los bailadores y las bailadoras. Oye, pues como dijo Leró, Tendencia aquí representando y celebrando, ¿no?, el natalicio de nuestro maestro don Pedro Albizu Campos. Y como bien saben, y él dijo, la bomba es nuestro género más antiguo. Así que cantar bomba, bailar bomba, oír bomba es resistencia también. Así que haga el coro y baile y aplauso a las bailadoras aquí. La bomba. De maré, de maré, de maré con Gualamanigua. De maré, de maré, De maré con Gualamanigua. ay, de maré, de maré, de maré con Gualamanigua. Tú a ver. De maré, de maré con Gualamanigua. Salí de Santa Cruz para Vieques, de maré buscando libertad. Tú a ver. De maré con Gualamanigua. Ay, dale a la bomba lo que se merece. De maré con Gualamanigua. Tú va a ver. De maré con Gualamanigua. Ay, jala ese remo contra la corriente. De maré con Guala libertad. Tú va a ver. De maré con Gualamanigua. Ay, llega Fajardo y aquí no me quedé. De maré con Gualamanigua. Con Gualamanigua. Ay, somos extranjeros todos aquí, pues. Tierra Arahuaca, mira la bomba fue como es. De maré con Gualamanigua. Ay, dañado con sonido de nivel. De maré con Gualamanigua. De maré con Gualamanigua. Ay, de maré con Gualamanigua. Tú a ver. De maré con Gualamanigua. Tú pides el barril que seguro contesté. De maré con Gualamanigua. De maré con Gualamanigua. Ay, así la bomba, así como la bebé. De maré con Gualamanigua. Yeah. De maré con Gualamanigua. Ay, con Carolina y pasa el dulce y de maré buscando la bomba viva. De maré con Gualamanigua. Ay, mira los golpes que ella lo pide. De maré el tambor ya suena como es. De maré
libertad. Oye bien, de mare, con Guadalajara, es posible la cosa y allí tú vas a ver, de mare, con Guadalajara, de mare, con Guadalajara, suena que la bomba en todo el Caribe, de mare, con Guadalajara, tú vas a ver, de mare, con Guadalajara, así la bomba, así la ve, de mare, con Guadalajara, de mare, con Guadalajara, otra vez, de mare, con Guadalajara, bomba. ¡Que viva Puerto Rico libre! Eso es. Y soberano. Y con esta canción nos despedimos, que la va a cantar uno de nuestros invitados en la noche de hoy, que quiero que le dé un fuerte aplauso, Leró Martínez Roldán. Tiene mamá. Aquí de Ponce, en el tambor primo, tengo a mi tocayo, a Mauri Santiago Albizu. Beto, mi hermano. Y como si fuera poco, mi hermano ya de la casa, Gregory Palos, en la voz. Esto fue tendencia, la versión del cumpleaños de Albizu. Así que así nos despedimos. Gracias a todos. El tema que vamos a hacer ahora está disponible en esta producción discográfica y la tenemos aquí disponible cerca de, creo que de Las Pinturas, ¿verdad? Me habían dicho por ahí. Así que está disponible en la actividad y está disponible aquí también. Espero que les guste, es para Puerto Rico. Solo bastaría con despertar y mirar la vuelta alrededor para apreciar bien ese verdor, para apreciar bien ese palmar. Solo bastaría con mirar para así decirlo y poder declarar: me quedo en Borinquen, mi querido lugar, aquí en los confines de mi patrio hogar. Tanto te quiero, Puerto Rico, hasta cantar te lo explico y repito: Puerto Rico, con el corazón te lo explico. En Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. En Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Un verde campo y tu montaña, qué gran hazaña, del Jíbaro te diré. En Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Tierra bendita, te cantaré toda la vida, con todo mi ser. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Lo decimos aquí, lo decimos donde quiera, reclamo excarcelación para Oscar López Rivera. Borinquen, oye bien, mi Borinquen, sí señor, donde nací me crié, boricua soy y seré. Hoy yo doy las gracias que ayer di también por haber nacido aquí en Borinquen, Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Y la del encanto, el dinero en tu 100 por 35, contento viviré. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. ¡Fuera! Oye bien, el Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Señores, Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy y seré. Viva mi bandera, viva mi folclor, viva los boricuas de la diáspora, como no.
valle y tu pradera, rica belleza, me desespera mi bien. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy Donde se toca la bomba, donde se toca la plena, donde consigo la sombra y una sombra buena. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy Hasta que llegue el día, te cantaré desde la otra vida. Hay un mes y un mes más, Borinquen, Señor, mi Borinquen, por un honor. donde nací me crié, boricua soy interés. Si esta es la tierra que todos amamos tanto, como el padre de la patria y Albizu Campos. Borinquen, Señor, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. aquí me quedo, que yo no me voy para allá. Yo me quedo con mi gente, mi orgullo boricua. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. Habla sola. Mi Señor, Mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. y aquí en Ponce orgullo quiero tener, respirar con mis hermanos, con el hijo de Isabel. Borinquen, Señor, mi Borinquen, oye bien, donde nací me crié, boricua soy interés. la gente linda de mi Puerto Rico, dedicamos con cariño este ritmo. Borinquen, mi Borinquen, Para usted, donde nací me crié, boricua soy interés. patria querida, olvídate, playa fría, no te será mi querer. Mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. Borinquen, mi Borinquen, donde nací me crié, boricua soy interés. Bomba. Borinqueño que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Él no será simpático. El ruido del cañón, nosotros queremos la libertad. Nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya. Que nos espera ansiosa